Jonás, historia de un Dios más grande que nuestras fronteras. Siempre lo mismo. Preguntan por el pez, que si estaba oscuro en su interior, que si olía mal, que si tenía espacio para estirarme. Nadie pregunta por qué terminé allí, y en realidad el pez no es el centro. Podría contar la historia sin él. Si te quedas en lo extraordinario, te pierdes lo esencial. Que Dios ama también a aquellos que tú preferirías ver destruidos, y que a veces eres tú y quien huye de Dios, aunque creas que eres fiel. En Jerusalén y Samaria se hablaba en voz baja sobre la pureza de la sangre y los límites de la comunidad. Los ancianos que habían regresado del exilio miraban a los extranjeros como una amenaza. Por ellos Dios nos castigó, repetían. En el templo se oraba por la renovación, pero en muchos corazones crecía una dura costra. Jonás estaba entonces en el atrio, a la sombra de una columna, escuchando la conversación de un anciano del consejo. El hombre hablaba despacio, con solemnidad, como alguien seguro de su razón. Recuerda, profeta, la alianza es para nosotros, no para ellos. Quien se mezcla con las naciones traiciona a Dios. Jonás bajó la mirada, deslizó el pie sobre el piso de piedra. Eso dicen todos, murmuró apenas. El anciano levantó la ceja, porque es verdad, mejor que su nombre desaparezca de la tierra. Esas palabras quedaron en él como una espina. Un día, en un silencio que no era silencio, Jonás escuchó una voz. No era sonido, sino una presencia que llenó el aire. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se paralizó. Sintió sequedad en la boca, como si hubiera tragado un puñado de arena. Nínive, el corazón de Asiria, enemigo mortal de Israel. Sabía que si iba y ellos se arrepentían, Dios quizá los perdonaría. Y eso no lo quería. Pasó la mano por su rostro, como queriendo borrar ese llamado. No seré instrumento de gracia para quienes mañana levantarán la espada contra mi pueblo. Susurró en la nada. El olor de brea y pescado se mezclaba con los gritos de las gaviotas. Jonás estaba junto a la pasarela, con una bolsa de pago en la mano. El viento del mar le agitaba el cabello, y en su corazón sentía un peso que lo obligaba a mirar hacia abajo. El marinero, un hombre fornido de rostro surcado de arrugas, extendió la mano por las monedas. Tarsis está lejos. ¿Qué te lleva allá?, preguntó, contando el dinero. Jonás dudó, miró hacia un costado, como buscando respuesta en el movimiento de las olas. Cuanto más lejos, mejor, respondió al fin. El marinero soltó una breve risa. ¿Mejor de qué? Jonás levantó la vista, pero no lo miró a los ojos. ¿De quién? Un lado, apoyado en una viga, estaba un anciano con túnica de sabio. Observó al profeta por un momento y luego habló con tono de aprobación. Escuché que el Señor te llamó, pero si fue a Nínive, haces bien en huir. Allí no hay nada más que violencia y mentira. Mejor que el fuego del cielo los consuma, antes que oigan las palabras de nuestro Dios. Jonás asintió, como alguien que acaba de escuchar confirmación de sus propios pensamientos. Subió al barco sin mirar atrás. Voz de Jonás, años después. Entonces pensé que aquel hombre hablaba con sabiduría. Hoy sé que solo repetía lo que todos querían escuchar, y yo fui un cobarde, no ante la espada de los asirios. Cobré miedo del misericordia de Dios. Tú, que lees esto, quizá también tengas tu propia Nínive, quizá también prefieras que Dios no la toque, pero si es así, debes saber que huyes junto conmigo. El barco zarpó de Jope con un viento suave. El mar estaba liso como aceite, y los marineros bromeaban diciendo que era una buena señal. Jonás se sentaba apoyado en la borda, mirando a lo lejos, donde el cielo se fundía con el agua. Con el tiempo, el viento cambió de tono. Primero fue un susurro, luego un silbido, hasta convertirse en un rugido que apagaba las voces humanas. Las olas golpeaban el casco con tal fuerza que la madera gemía. Los marineros corrían por la cubierta, soltando cuerdas, bajando velas. «Esto no es una tormenta común», gritó uno, aferrándose al mástil. «Alguien atrajo la ira de los dioses.
añadió otro, arrojando cajas al mar para aligerar el barco. Jonás permanecía inmóvil, como si la tormenta no lo tocara. En sus ojos no había pánico, solo una pesada resignación. Ante él no hay escape, comprendió. El capitán, empapado por la lluvia, se acercó y lo tomó del brazo. No te quedes así. Levántate, impío. Llama a tu Dios, quizá nos salve. Los marineros se reunieron temblando de frío y miedo. Echemos suertes, veamos por quién nos vino esto, propuso uno. El dado rodó por las tablas mojadas y se detuvo junto a Jonás. Todos lo miraron. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿De qué pueblo eres?, preguntaban a la vez. Jonás respiró hondo, como si cada palabra le costara. Soy hebreo. Adoro al Señor Dios del cielo que hizo el mar y la tierra. Y dudó un instante. Huyó de él. En la cubierta cayó un silencio, roto solo por el estruendo de las olas. ¿Por qué hiciste esto?, exclamó alguien incrédulo. Jonás bajó la cabeza. Arrójenme al mar, y la tormenta se calmará. Todo esto es por mí. Los marineros se miraron entre sí. No podemos hacerlo. Intentemos llegar a la costa, gritó el capitán. Remaron con todas sus fuerzas, pero las olas eran más poderosas. Al final, exhaustos, levantaron las manos al cielo. Señor, no nos culpes por la sangre de este hombre. Lo tomaron por los brazos. Jonás no resistió. Miró una vez más el cielo oscuro, como si quisiera decir algo, pero solo cerró los ojos. Luego sintió el frío del agua que lo arrastraba hacia la profundidad. No recordaba cuándo perdió la conciencia. Despertó en una oscuridad sin arriba ni abajo. El aire era pesado, impregnado de sal y algo podrido. Allí, en esa extraña quietud, comenzó a hablar. No consigo mismo, sino al que había intentado huir. Desde lo profundo clamé a ti, Señor, y me escuchaste. Me arrojaste al abismo, al corazón del mar. Las aguas me rodearon, pero tú sacaste mi vida de la fosa. Las palabras fluían solas, como si fueran más antiguas que él. Voz de Jonás, años después. Fue entonces cuando entendí por primera vez que Dios no es prisionero de mis fronteras, que su misericordia puede alcanzar incluso donde yo no quiero mirar. Pero tú, que leyes esto, quizás sigues pensando en el pez, en cómo fue posible. Y yo te pregunto, ¿crees que Dios puede salvar a alguien a quien tú ya diste por perdido? El pez lo arrojó a la orilla, y él, cubierto de sal y arena, se quedó un momento mirando hacia la dirección que había querido evitar. El camino a Nínive era largo, 3 días de marcha. Cada paso resonaba en su mente como una pregunta. ¿Para qué? Cuando por fin vio las murallas, sintió que el estómago se le encogía. Las puertas eran amplias, y los guardias con cascos de bronce lo miraban con una rutina sin miedo ni curiosidad. ¿Quién eres?, preguntó uno, apoyando la lanza en el hombro. Mensajero, respondió Jonás, sin dar más detalles. El guardia se encogió de hombros y lo dejó pasar. Las calles estaban llenas de comerciantes. Niños corrían entre los puestos, y el olor de las especias se mezclaba con el de la carne asada. Jonás se detuvo en una esquina y dijo lo que tenía que decir. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Lo dijo sin pasión, sin entrega, no como profeta, sino como juez que recita una sentencia en la que ni él cree. Caminó más, repitiendo las mismas palabras en distintos barrios. Primero se detuvieron los transeúntes, luego alguien corrió a avisar al vecino. Pronto la noticia llegó a mercaderes, artesanos y finalmente al palacio. En la sala del trono, el rey de Nínive, vestido de púrpura, escuchó al mensajero que repetía las palabras de Jonás. El rey se levantó, se quitó la corona y se sentó en ceniza. Declaró ayuno, dijo con voz firme. Ni hombres, ni animales comerán ni beberán agua. Que clamen a Dios con todas sus fuerzas y que cada uno se aparte de su mal camino. Tal vez tenga compasión. Jonás miraba todo con incredulidad. Las calles se vaciaron. La gente vestida con sacos se sentaba en el suelo. Incluso llevaban a los animales en silencio, como si también ellos participaran en esa sorprendente sinceridad de arrepentimiento. Se le acercó un joven, con el rostro demacrado por el ayuno. ¿De verdad Dios puede perdonarnos?, preguntó. Jonás apartó la mirada. Puede, respondió breve, aunque en su corazón quería añadir, pero yo no lo haría. Y entonces ocurrió lo que temía.
Dios vio su arrepentimiento y desistió del castigo que había anunciado. Voz de Jonás, años después. ¿Y yo sentí ira. Sí, ira de que la misericordia triunfara. Tú que lees esto, quizá pienses que yo fui el héroe de la historia. Pero la verdad es que fui su obstáculo. El milagro no sucedió en mí, sucedió en ellos. Y quizá por eso Dios aún no había terminado conmigo. Jonás salió de la ciudad sin mirar atrás. Caminaba con dificultad, como si cada paso fuera en contra de su propio Dios. Finalmente encontró un lugar en una colina, desde donde se veían las murallas de Nínive. Se sentó, cruzó los brazos y miró hacia abajo. «Lo sabía», murmuró. «Sabía que eres compasivo y misericordioso, lento para la ira, rico en bondad, por eso huí. Mejor sería morir que verlos vivir». De noche, cuando el frío llenó el aire, sobre su cabeza brotó un arbusto de hojas anchas. Jonás despertó al amanecer y vio la sombra que lo protegía del sol. Por primera vez en muchos días, sintió alivio. «Gracias», susurró, tocando las hojas. Pasó todo el día bajo la sombra, mirando la ciudad. En su corazón ardía la esperanza de que quizá algo sucediera, que quizá Dios cambiara de opinión y destruyera Nínive. Al amanecer siguiente, un gusano mordió el tallo del arbusto. Las hojas se marchitaron y la sombra desapareció. Luego se levantó un viento del este, caliente y seco, que quemaba la piel como fuego. Jonás cubrió su rostro con las manos. «Mejor me sería morir que vivir», dijo en voz alta, como si quisiera que Dios lo oyera. Entonces escuchó una voz. «¿Con razón te enojas por el arbusto?» Jonás levantó la cabeza, los ojos rojos por el sol y la ira. «Con razón, tanto, que quisiera morir». La voz respondió tranquila, sin reproche. «Tú te compadeces del arbusto, por el cual no trabajaste ni lo hiciste creer. Y yo no habría de compadecerme de Nínive, la gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y también muchos animales». Voz de Jonás, años después. Y allí termina la historia. Sí, mi respuesta. Porque esa pregunta no era solo para mí. Era para cualquiera que alguna vez haya querido que Dios ame menos de lo que ama. Y tú, si llegaste hasta aquí, dime, ¿sigues viendo solo al pez y al arbusto? ¿O ya entiendes que esta historia habla de ti? Cuando finalmente regresé a Jerusalén, nadie quiso escuchar sobre la conversión de Nínive. Para mis hermanos, yo era un mentiroso o un traidor. Porque lo más difícil es aceptar que el Dios que nos sacó de la esclavitud es el mismo Dios que perdona las casas de nuestros opresores. Pensábamos que la alianza era un muro que nos separaba del resto del mundo, pero era una ventana por la que la luz debía entrar para todos, sin excepción. Miro el mundo de hoy y veo los mismos puños cerrados. Veo a estadounidenses tratando de pesar el destino de los pueblos en la balanza de sus intereses. Veo a Israel e Irán, dos hermanos de una misma tierra, mirándose por las mirillas de sus armas, alimentando un odio tan antiguo que ya olvidaron su nombre. Cada uno cree que Dios está solo de su lado. Cada uno construye su propia Nínive de cemento y miedo, esperando que el fuego del cielo caiga sobre el otro. Me senté en los escalones del templo, allí mismo donde antes de mi huida había escuchado las orgullosas palabras sobre la pureza de la sangre. El aire estaba cargado con el olor de los sacrificios y el miedo de quienes recién habían regresado del exilio. Se me acercó el mismo anciano, el que creía saberlo todo sobre Dios. «Volviste, profeta», dijo con sequedad. «Oímos rumores. Dicen que las bestias asirias aún viven. ¿Por qué no las exterminaste?» Levanté entonces mis manos, aún ásperas por la sal del mar. Respondí breve. «Porque se arrepintieron». El rey se sentó en ceniza y el Señor los perdonó. El hombre escupió al suelo con desprecio. «Ese no es nuestro Dios, si favorece a asesinos. La alianza es para nosotros, para los justos, no para Nínive». Me levanté despacio. En mis huesos aún ardía el calor del viento del este. Solo le pregunté, «¿De verdad piensas que Dios termina donde empieza tu miedo?»
voz de Jonás, años después. Lo entendí recién al final. Mi huida a Tarsis no era escapar del camino. Huía de la verdad sobre un Dios que no tiene favoritos. Pensábamos que ser elegidos era un privilegio para odiar, pero era una misión, amar a quien es más difícil resulta soportar. Tú, que escuchas estas palabras en un mundo lleno de drones, sanciones y misiles, ¿tu fe construye muros o abre puertas? Recuerda, mientras no ames tu propia Nínive, sea en Teherán, Washington o en la casa del vecino, seguirás sentado bajo un arbusto marchito. Esperarás un fuego que nunca llegará, porque Dios siempre es más grande que nuestras fronteras. Más grande que mis fronteras, más fuerte que mi temor. Tu misericordia alcanza a quien yo no quiero ver, Señor. Huí de tu voz en el viento, quise escapar hacia el mar. Más grande que mis fronteras, más fuerte